Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 13 de agosto de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea sembrada allí la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Ustedes y yo, dejándonos guiar de la palabra de Dios, no vamos a caminar en tinieblas, porque la palabra de Dios nos guía, nos ilumina. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 nos dice que es como esa antorcha que nos guía en medio de un mundo que está lleno de una densa oscuridad. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, como dice ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté en nosotros viva, operante, que ejerza su acción, y que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, como dice en Lucas 8:15, demos mucho fruto y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor, dejándome guiar de ella, de mucho fruto, con perseverancia, y alcance la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la exaltación, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes, por tomar este tiempo para que nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 5, el versículo 10 y del versículo 12 al 14. Se le acercan los discípulos al Señor Jesucristo y le preguntan: Señor, ¿quién es el mayor, el más importante entre todos? Entonces el Señor nos va a enseñar acerca de la humildad. El más importante no es aquel que sabe más, aquel
que tiene más conocimiento, no, sino es el más humilde. En Eclesiástico capítulo 3, versículo 18 nos dice la palabra de Dios: mientras más grande seas, más debes humillarte. Por eso el Señor trae a un niño y les pone en medio de ellos y le dice, y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor les invita y nos invita a ustedes y a mí a cambiar y hacernos como los niños, para así entrar en el reino de los cielos. Entonces, para que ustedes y yo podamos alcanzar la vida eterna, requiere que haya un cambio en nuestra vida, desde adentro hacia afuera, que nos revistamos de aquel hombre nuevo que se va renovando cada día en Cristo Jesús, que seamos como los niños. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor quiere que ustedes y yo nos humillemos. En Lucas capítulo 14, versículo 11 nos dice la palabra de Dios que el que se ensalce, el que se dé por mucho, el que se dé hecho el superior a los demás será humillado. Y el que se humille, ese será enaltecido. Porque Dios, en Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los orgullosos y da a su favor a los humildes. Por eso es importante que ustedes y yo aprendamos a pedir al Señor, como dice Mateo 11:28, que haga nuestro corazón manso y humilde como el suyo, para que ustedes ustedes y yo así podamos hacer la voluntad de nuestro Señor, para que podamos renovarnos como niños, renacer como dicen San Juan capítulo 3, versículo 5, renacer de nuevo, volver a renacer, despojarnos de aquella persona vieja, de aquel hombre viejo, y revestirnos de aquel hombre nuevo que se va renovando cada día. Entonces, para alcanzar el reino de los cielos tenemos que irnos renovando cada día. Allá San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 nos dice que nuestra fe tiene que ir siempre progresando. No se trata de que ya tengo fe y listo, sino está bien que tenga fe, está bien que me acerque cada día al Señor, pero tengo que seguirme esforzando por cada día ir buscando la santidad. Hebreos 12:14 nos dice la palabra de Dios que procuremos la santidad y la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice la palabra de Dios: por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Entonces, para que ustedes y yo volvamos a ser como niños, tenemos que mortificar, tenemos que hacer morir en cuanto a nosotros es terreno, o sea, el pecado que habita en nosotros. Fornicación es cualquier tipo de relaciones sexuales sin ser casados por la iglesia católica, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Impureza, las impurezas que nos hacen impuros. Cuando ustedes y yo tenemos el corazón lleno de odio, de rabia, de resentimiento, todo eso nos hace impuro. Nos dice el Señor allá en Mateo capítulo 15, versículo 11, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. En San Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, nos explica el Señor que del corazón salen todos los malos deseos, los odios, los adulterios, las malas intenciones y todo aquello que nos mancha a nosotros. Entonces, de toda aquella impureza, tenemos que irnos despojando cada día. Pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Cuando ustedes y yo vamos detrás del dinero, olvidándonos del Señor, olvidándonos de ayudar a los pobres, queremos todo para mí, primero yo, después yo, entonces eso también es pecado. En la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice que el afán al dinero es el inicio de todos los males. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Cuando ustedes y yo practicamos tales cosas, nos hacemos rebeldes ante los ojos del Señor y así atraemos sobre nosotros mismos la ira del Señor. Y que también vosotros practicasteis en otro tiempo, cuando vivías de ese modo. Entonces,
nosotros antes de conocer la palabra de Dios también practicábamos, de pronto vivíamos en adulterio, en fornicación, teníamos nuestro corazón impuro, entonces también andábamos así, como muchos de hoy en día. Que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais de este modo. Versículo 8. Más ahora que ya nos vamos nutriendo con la palabra del Señor, alimentando de la palabra del Señor, buscando al Señor, más ahora, desechad también vosotros todo esto. Entonces, el Señor nos va a dar una lista de lo que ustedes y yo tenemos que deshacer, de desechar de nuestra vida, para que así podamos entrar en el reino de los cielos. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, cuando somos coléricos; ira, cuando nos enojamos de todo. La ira es pecado capital. Maldad, cuando siempre estamos maquineando, pensando hacer mal a los demás. Maledicencia, cuando hablamos mal o de nosotros mismos o de los demás. Y obscenidades, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, pues despojaos del hombre viejo con sus obras. Os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Así nos tenemos que ir nosotros renovando cada día hasta alcanzar un conocimiento perfecto de nuestro, hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Versículo 12, muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados. Entonces cada día tenemos que buscar la santidad. Como dice en Hebreos 12, 14. Sin la santidad nadie verá a Dios. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. De cómo tenemos que revestirnos, escuchemos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados. Y amados de entrañas, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Entonces cuando le dice el esposo a la esposa o viceversa, ya no te soporto, está pecando. La palabra de Dios nos invita a que nos soportemos los unos a los otros. También San Pablo nos dice allá en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 2 que tenemos que soportarnos mutuamente, porque ahí es donde ustedes y yo somos y pasamos la prueba como quien somos de virtud probada. Porque si estamos solitos, encerrados y como muchos dicen, yo tengo una relación con el Señor yo solo, pero entonces ¿cómo se va a probar la fe? ¿Cómo se va a probar la virtud? ¿Cómo vamos a saber si somos o no somos de virtud probada? Allá en la primera carta a los Corintios capítulo 11 del versículo 17, 18 al 19 nos habla que debe de haber cierto tipo de divisiones en la iglesia de Cristo. Debe de haber cierto tipo de escándalos en la iglesia de Cristo para ver quiénes son de virtud probada. También en las familias
A veces hay divisiones, a veces hay malentendidos. A ver, ¿quién persevera en Cristo Jesús buscando la paz? ¿O quién busca más bien que haya esa distancia, ese distanciamiento? Se ve que no hay virtud probada en aquella persona que busque distanciamiento. Puede decir, yo soy paz y amor. Cuando viene del dicho al hecho, se ve que es una persona que siempre está sembrando pleitos, siempre está sembrando cizaña, y se ve que no es una persona de virtud probada. Que no nos pase eso nunca a nosotros, soportándonos unos a otros y perdonándonos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Entonces, cuando ustedes y yo estamos enojados con alguien, tenemos que perdonarnos. En Mateo capítulo 6, versículo del 13 al 14, dice, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros sus ofensas. Porque a veces nosotros, qué bonito es de decir, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, de boca para afuera. Y de ahí adentro estamos, a ti o a aquella persona nunca te va a perdonar. Te odio, sin darnos cuenta que cuando nosotros odiamos estamos en estado de muerte, como dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 15, que el que odia está en estado de muerte, y los asesinos no entran en el reino de los cielos. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección, el amor a ejemplo de Cristo. 1 Corintios capítulo 13 del versículo 4 al 7. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor no se irrita, el amor todo lo supera, todo lo espera, todo lo soporta. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección, y que la palabra de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice que la palabra de Cristo esté en nosotros, en su plenitud. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. No podemos escoger lo que a mí me conviene. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Escucharán bien. ¿La palabra de quién? De Cristo. Entonces no me vayan a salir. Levítico 11 dice los alimentos puros e impuros, igual de Deuteronomio 14. Entonces, claramente nos dice San Pablo que la palabra de quién digan conmigo, de Cristo. Recuerdan allí en Marcos capítulo 9, versículo 7, en la transfiguración del Señor, allá cuando se formó la nube y de esa nube vino la voz de Dios Padre que decía, este es mi hijo, escúchenlo, o sea, escúchenlo a él. Por eso en Gálatas 6:2 dice San Pablo que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. Aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos salmos, himnos, cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vamos viendo cómo es que ustedes y yo, qué caminos que tenemos que seguir, cómo nos debemos ir despojando de aquel hombre viejo y renovando a ejemplo de Cristo, guiados por la palabra del Señor. Vamos al versículo 10, Mateo 18:10. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor nos manda a amar a todos. No podemos menospreciar a nadie. Es más, allá en Proverbios capítulo 14, versículo 21, dice, el que odia a su vecino comete pecado. Escuchemos. Quien desprecia a su vecino, quien desprecia a su prójimo, peca. Dichoso el que se apiada de los pobres. El que desprecia al prójimo, peca. Dichoso el que se apiada de los pobres. Entonces, cuando a ustedes y yo vemos con desprecio a los demás, sepan que estamos pecando. En Proverbios 17:5 dice, quien se burla del pobre
ultraja a su creador, o sea, a Dios, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Quien se burla del pobre ultraja a su creador. Quien se alegra de la desgracia, quien se alegra de la desgracia no quedará impune. Entonces ustedes y yo tenemos que siempre seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo del buen samaritano, en Lucas 10:37, que ayuda a los demás. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10, nos dice que mientras ustedes y yo podamos hacer el bien, hagamos el bien siempre. Allá en la primera carta de San Juan, capítulo 4, del versículo 7 en adelante, nos dice la palabra de Dios que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Dios es amor, y el que permanece en el amor es quien lleva quien tiene el amor de Dios en su corazón. Vamos a leer Primera de Juan. Vamos a leer primeramente Primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obra y según la verdad. Entonces, en vez de menospreciar y de despreciar ustedes y yo, tenemos que amar. Tenemos que amar en lugar de odiar. Primera de Juan capítulo 4, versículo. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando ustedes y yo despreciamos a los demás, aunque digamos yo amo al Señor, yo soy cristiano, católico, no hemos conocido al Señor, porque quien ha conocido al Señor ama, y el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, como decía allá en San Juan capítulo 13, versículo del 34 en adelante. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. ¿Recuerdan? El Señor nos dejó el mandamiento del amor para que nos amemos los unos a los otros. Versículo 12. Mateo capítulo 18, del versículo 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? El hombre, el dueño de las ovejas, es el Señor Jesucristo. Y Él nos enseña, dice, que cuando una se descarría, Él va detrás de ella. Por eso cuando ustedes y yo hemos estado en el abismo más profundo de la vida y hemos sentido que alguien nos sacó de allí, es el Señor Jesucristo. A través de nuestros hermanos, el Señor ha intervenido. El Señor ha intervenido en mi vida. Me ha sacado a mí de las garras de Satanás. Porque antes yo era una oveja descarriada. El Señor me ha buscado. Como dice en Jeremías 27, me ha seducido, Señor, me dejé seducir. Qué hermoso es dejarse seducir por el Señor. Qué hermoso es dejar que la palabra de Dios vaya encarnándose en cada uno de nosotros y nosotros a la vez enamorándonos de ella. Como dice el Salmo 34, versículo 9, gustad y ved qué bueno es el Señor. Entonces el Señor, así como Él nos ama y cuando nos perdemos Él nos busca, nos enseña que es lo mismo que tenemos que nosotros hacer con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con aquellas personas que están débiles en la fe. Gálatas 6:1 dice que cuando una persona está débil en la fe, los espirituales, los que estamos buscando al Señor y en el camino del Señor, tenemos que ayudarles, tenemos que corregirles con amor fraterno y también tener cuidado de nosotros no sea que también caigamos y tropecemos. Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99
no descarriadas. Entonces el Señor, cuando alguno de ustedes o yo nos regresamos a Él de nuestra vida de libertinaje, de pecado, el Señor se alegra tanto por un solo pecador que se convierta, que por 99 que no tiene necesidad de convertirse. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Vamos a ver como dice en Lucas capítulo 15, versículo 7 y versículo 10. Bien, cuando ustedes y yo hemos estado en el pecado y regresamos al Señor, miren cómo dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de convertirse. Y el versículo 10 dice, pues os digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Por eso el Señor está esperando que, como dice en Hechos 3:19, que ustedes y yo nos arrepentamos de nuestros pecados y nos convertamos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice el Señor que Él no quiere que nadie muera, sino que se convierta y que viva. En Ezequiel 33:11 nos dice la palabra de Dios que convertíos. El Señor quiere nuestra conversión. El Señor quiere nuestra salvación. Que nos convertamos, que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Vamos a leer un momento Ezequiel capítulo 34 para que ustedes y yo entendamos un poquito más claro el mensaje del Señor y también ustedes y yo veamos qué es lo que ustedes y yo tenemos que corregir como padres de familia, como madres de familia, como profesores, como maestros, como dirigentes, como presidentes, como síndicos. Entonces siempre el Señor nos ha dado una misión para que ustedes y yo la cumplamos. El Señor nos va enseñando que tenemos que amarnos los unos a los otros. En Juan 15:12 nos dice el Señor, el mandamiento nuevo que les doy es que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, cuando ustedes y yo nos amamos los unos a los otros, tenemos que cuidar a los de nuestra familia, especialmente a los de nuestra casa. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios que tenemos que, ustedes y yo, tener cuidado, especialmente con los de nuestra casa. Porque antes de leer Ezequiel 24, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, para que nos dejemos iluminar de la palabra del Señor. Y para que entendamos la responsabilidad que tenemos ante el Señor. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Entonces ustedes y yo tenemos que tener cuidado, especialmente de nuestros familiares. El que no tiene cuidado de sus familiares, dice la palabra de Dios que es peor que un infiel. Entonces tenemos que hablar de la palabra del Señor. Aunque puedan que hayan familiares que digan, no te metas en mi vida es en mi vida. En Ezequiel capítulo 2 del versículo 4 al 6 nos dice que tenemos que hablar, escuchen o no escuchen. En Ezequiel capítulo 3 versículo 27 dice la palabra de Dios que ustedes y yo tenemos que hablar y decir, miren, así dice el Señor, capítulo y versículo. El que quiere que escuche, el que no quiere que no escuche. Pero ustedes y yo tenemos que cumplir con el trabajo que Dios nos ha dado. Ezequiel capítulo 34. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
No deben los pastores apacentar el rebaño. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que los pastores se apacientan a sí mismos y se olvidan de qué, del rebaño. Por ejemplo, se refiere a los obispos, a los sacerdotes, también a ustedes y a mí, especialmente a los padres de familia que estamos a cargo de nuestros hijos, especialmente a los catequistas que tienen a cargo a un grupo de niños, especialmente a los que le servimos al Señor en cualquier ministerio. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que cuidar, que ayudar, como dicen en Romanos 15:2, que procurar hacer lo mejor de nosotros para agradarle al Señor, ayudando a edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ayudando con ese don que Dios nos ha dado, poniendo a la disposición de los demás. Primera de Pedro 4:10 dice que pongamos a la disposición de los demás de la gracia que del Señor hemos recibido. Entonces, dice la palabra de Dios, no deben los pastores apacentar al rebaño, pero lo que sucede es que se apacientan a sí mismos. A veces nosotros no nos preocupamos de nuestros hijos. No nos preocupamos de nuestros niños, no nos preocupamos de nuestra necesidad, sino vemos nuestros propios intereses, nuestros propios objetivos, olvidándonos de los demás. Dice la palabra de Dios: vosotros os habéis tomado la leche y os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado a las ovejas más pingües, no habéis apacentado a mi rebaño. Entonces el Señor está hablando contra aquellas personas que en lugar de ayudar a edificar al pueblo de Dios, para que la gente, para que las personas a través de la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, las personas vayan creciendo en su fe, vayan madurando en su fe. ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros somos piedra de tropiezo para los demás. Y en lugar de aportar, ni aportamos, ni dejamos que otros aporten. Nos mata la envidia, que es una sabiduría demoníaca, dice allí en Santiago capítulo 3 del versículo 14 al 15. Y eso a veces tenemos nosotros, nos queremos sabios, pero no nos damos cuenta de dónde viene la sabiduría. Donde hay rivalidades, donde hay divisiones, donde hay envidia, dice la palabra de Dios, que esa sabiduría es demoníaca. Entonces, el Señor Jesús nos dice, no habéis fortalecido a las ovejas débiles. A veces nuestros hijos andan débiles, en vicios, en las redes sociales, y ustedes y yo tranquilos. Que se acerque a Dios cuando le nazca. ¿Qué tal si nunca le nace? La responsabilidad está en nosotros, los papás. Como dice en Hebreos 3:7, si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, ya no dejemos ahí descuidados a nuestros hijos, no nos contentemos con darle algo material y pensar que con eso Él ya va a alcanzar la salvación. No, ese juguete se va a romper. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una fe para que ellos alcancen la salvación. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tomado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. A veces nosotros somos muy duros con nuestros hijos. No nos damos cuenta por las etapas de vida que están pasando, tienen cambios en sus diferentes etapas de la vida, y nosotros estamos ahí tranquilos cuando ellos más nos necesitan. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría, porque tenemos que darle cuentas a Dios por todo ello que nosotros no nos hemos dedicado a enseñarles a los niños, a guiarles en la fe. Dice en Lucas capítulo 12 del versículo 47 al 48 que a quien más se le da, más se le va a exigir, a quien más se le confía, más cuentas se le va a pedir. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos y hermanas, y hacer lo que el Señor nos pide. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Entonces, ¿qué sucedió? Un hijo se metió a evangélico, el otro hijo se metió a drogadicto, están dispersos. Y los papás, tranquilos.
Pues sepan que en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice que el que no tiene cuidado, especialmente de sus familiares, es como un infiel al Señor. Entonces, por eso, mis amados hermanos y hermanas, dejémonos que la palabra de Dios nos guíe siempre. Como dice el Salmo 119, versículo 114, que la palabra de Dios sea nuestro refugio. Salmo 119, versículo 72 dice que prefiero más la palabra de Dios antes que miles de plata u oro. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, perseveremos en la palabra del Señor, dejémonos guiar por ella, para que guiados por ella alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Como dice en 1 Timoteo 4:16, obrando así nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchan, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los miembros de nuestra comunidad y a todos cuantos nos escuchan. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre a vosotros, a vuestras familias, a vuestros seres queridos y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos a más personas. Como dice allá en número 6, 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor ilumine, que les muestre su rostro y les conceda la paz.